Bienvenidos a todos. Estamos en el primer episodio de lo que hemos bautizado como Lambda Casts, una serie de vídeos en los que pues, haremos contenido diverso relacionado con el desarrollo de software. ¿Vale? Y en el primer episodio queríamos un poco hablar de Test Driven Development, que hemos hecho una actividad hace poco con más gente. Bueno, o sea, entre Landaluppers y invitando a desarrolladores de Barcelona, etcétera. Y para continuar un poco, pues hemos querido hablar con un desarrollador que es Fran Iglesias, que lo tenemos aquí con nosotros, que tiene, bueno, yo creo que bastante experiencia, o al menos hablando del tema, seguramente desarrollando también. Lo digo porque yo te conocí a través de Twitter, he visto tu libro, bueno, tu blog, etcétera. Luego hablaremos de todo el contenido que tienes con relación a esto, ¿vale? Y entonces, nada, lo primero de todo, Fran, agradecerte que estés aquí con Alex y conmigo. No he dicho que estaba Alex, pero bueno, también está Alex de Lambda Loopers. Y nada, pues si quieres empezamos, Fran, con que nos expliques un poco a qué te dedicas, ¿vale? Y nos cuentes eso, quién eres. Vale, pues bueno, ante todo gracias Alex y David por invitarme y nada, pues yo actualmente soy Software Craft Person en Codurance, que es una consultora inspirada por el movimiento Software Crafters. Y bueno, ahora mismo pues mi trabajo consiste fundamentalmente en ayudar a equipos y empresas a desarrollar buenas prácticas, entre ellas testing, TDD, BDD y otras muchas. Y bueno, yo tengo una trayectoria un poco particular porque yo hasta hace muy poquitos años trabajaba en el sector educativo, decidí dar el salto de desarrollo de software y estuve en empresas como Atrápalo, La Luz, Riot, Deco, Dogplanet hasta ahora, y básicamente en todas ellas pues he trabajado intentando introducir también buenas prácticas, particularmente temas de testing, TDD y así, y que es algo que, digamos, que es mi especialidad, por así decir. Claro, yo esa es un poco la sensación que tenía a través de lo que conozco de ti, de las redes y esto, entonces por eso me pareció pues muy interesante la oportunidad de tenerte aquí. Después yo, por ejemplo, Codurance precisamente a mí me inspira mucho en términos de todo este tipo de actividades de generar comunidad, de hacer ejercicios para mejorar como desarrollador de software. Mi primera actividad en la que participé en comunidad prácticamente fue el Code Retreat que organizaron aquí en noviembre del año pasado, creo. Y la verdad es que eso me inspiró mucho para luego precisamente hacer la actividad que la primera Open House Activity que hicimos en Landaluppers y todo el contenido que ellos generan constantemente de eso, de entrevistas, workshops, etcétera, pues para mí es muy, eso, pues lo que he dicho, inspiracional, ¿no? Sí. Esto. Sí, de hecho es una parte importante de la actividad de Codurance. Está, por así decir, como se suele decir ahora, en el ADN de la Sí. empresa y bueno, viene de la parte del craftsmanship, precisamente porque, o sea, toda esta filosofía se basa en un poco la metáfora esa del aprendiz, del artesano y del viaje del aprendiz, que empiezas, digamos, de cero, trabajando y vas madurando y aprendiendo a través de la experiencia y de la ayuda de otras personas. Entonces, la participación en la comunidad y la generación de cosas y de compartir aprendizajes con la comunidad es súper importante en nuestro trabajo. Claro, que, ostras, pues la verdad es que ya se me están ocurriendo temas para otros días porque de aquí, bueno, sí, podemos hablar de muchas cosas, ¿vale? Entonces, tampoco para no
no desviarnos, porque nos podríamos ir por ese lado. Bueno, has comentado antes que has trabajado, yo sabía que estabas en Doc Planner Tech, y bueno, has dicho Atrápalo, La Luz, que son, bueno, pues también son empresas bastante referentes, ¿no? Bastante conocidas en el sector. Lo que sí que he notado es que eres puro PHPero. No sé si, o sea, si esto, o sea, si, en plan, Bueno, ¿solo has trabajado con PHP o también tienes otras cosillas por ahí que no? bueno, hasta ahora he trabajado sobre todo con PHP en los sitios donde he estado, pero bueno, por otra parte, a veces sí toca tocar otras cosas por un motivo o por otro. Eh, y ahora mismo, pues ya no es PHP, es lo que, lo que toque, Claro. según el cliente o según el proyecto, ¿no? Pero bueno, eh, en el tema de testing, de TDD sobre todo, y de buenas prácticas, el lenguaje es lo de menos. Es decir, se trata de llevar esas prácticas al stack en el que estás y aplicarlo cada uno según sus condiciones. Sí, lo comentaba como una cosa puramente anecdótica. Lo que pasa es que sí que es cierto que en Barcelona históricamente ha habido una comunidad muy fuerte Sí, de PHP y de buenas prácticas con PHP. Tenemos desde Buenos Vinos y, bueno, en general mucha gente relacionada, ¿no? Entonces, eso, simplemente algo anecdótico. A nosotros que estamos en entorno consultora, pues estamos a lo que tú dices, tocamos lo que caiga y ya está, somos todo Exacto. terreno. Entonces, por eso nos va muy bien todo este conocimiento que es transversal, que no depende de los detalles de implementación, afianzarlo bien, ¿no? sí, además a la larga, realmente de los lenguajes al final el gran problema suelen ser más que nada los setups, los Sí. starters de los proyectos y demás, porque después, entre que muchos lenguajes son familia entre sí, entonces como que entras en un código y vaya, esto me suena, o sea, yo hago esto Claro. normalmente, salvo que, bueno, saltes así como mucho de paradigma, pero todo lo demás te vale y aprender un lenguaje puede ser una cuestión de un par de meses, mientras que desarrollar, por ejemplo, TDD puede ser cuestión de años Claro. hasta llegar a hacerlo realmente bien, ¿no? Claro. Vale, pues antes de centrarnos en el tema que queríamos atacar, aprovechamos y también te doy un poco de espacio para que hagas spam de ti mismo, porque quería comentar, bueno, lo que ya había dicho, ¿no? Eres muy activo en general en redes, siendo divulgativo, o sea, tienes un canal de YouTube que subes vídeos con una regularidad bastante buena, yo creo. A ver, hay gente que sube más, pero para no dedicarte a ello, está bien. Tienes Sí, un blog, en Twitter, los hilos de Twitter para mí fueron lo que lo que me capturaron, que ahora ya los has recopilado y todo esto. Y tienes el libro de Aprendiendo TDD, mm, que está disponible en Limpaf y que precisamente tocas. Luego, cuando lo dije, me recordé que haces como cada capítulo en un lenguaje diferente, sí. tocas todos los palos para decir, mira, esto un poco con esa intención, ¿no? De decir, esto lo puedes hacer en el lenguaje que quieras porque no depende del lenguaje. Mm. Sí, bueno, la gracia de publicar cosas es, bueno, viene de lejos porque yo escribía regularmente como desde el 96, fui colaborador de la revista Magwor en España cuando todavía había y era en papel y, y bueno, estuve en varios proyectos en los que al final acababa creando contenido y temas y tal. Entonces era como una forma natural de consolidar aprendizajes. Es decir, una temporada que trabajaba cuando estaba en educación, empecé a desarrollar aplicaciones para el entorno donde estaba y yo iba como documentando lo que iba aprendiendo a base de escribirlo en un blog. La razón es doble. Una, porque es cómodo, en el sentido de que ese material está ahí, lo puedo consultar cuando quiera, desde donde quiera. Y luego el hecho de escribir pensando en que alguien lo podría leer, pues te hace ser un poco más riguroso y más metódico también a la hora de hacerlo, porque
Yo sé que si cojo un papel y anoto para mí alguna cosa, dentro de una semana ni lo que ponía, ni lo que quería decir con aquello, con lo cual... Y luego las demás cosas vienen un poco de manera natural, o sea, lo de hacer vídeos es porque, comentando algún día con alguien, hablábamos de que a veces era más fácil ver algunas de las cosas si veías a alguien haciéndolo que leyéndolo. Y esa es la única razón, o sea, no, no aspiro tampoco a tener un canal es simplemente para tener ejemplos que pueda decir un día, pues mira aquí, mira justo en este vídeo, hay un ejemplo de eso que estamos viendo ahora, lo puedes ver. Y ya está. No. Y una pregunta, Fran. Bueno, yo aprovecho y hago extensivo lo que decía David al principio. Es un honor para nosotros tenerte aquí y muchísimas gracias por venir. Entonces creo que será una charla súper interesante. Con respecto a esto que dices, yo, por ejemplo, no tengo tanta experiencia, entonces, ¿recomendarías a alguien que empieza a formarse sobre algún tema, a publicar o hacer algún artículo, o tener un blog como tienes, como puede ser el tuyo? ¿O, o crees que puede desvirtuar un poco porque cuando alguien empieza no tiene tantos conocimientos? Entonces, si todos empezamos a publicar de algo que no conocemos del todo bien, puede ser que se extienda como una información no muy rica, digamos. Yo sí recomendaría hacer algo así. Un poco por lo que os decía antes. O sea, el tema no es publicar para hacerse una referencia ni nada, sino el hecho de que te fuerza un poco a ser más riguroso. O sea, yo suelo contar de anécdota que alguna vez he escrito un post pensando, esta idea, no sé qué, me mola y tal. Entonces empiezo con una idea y luego cuando estoy escribiendo digo, no, pero esto no se puede hacer. Hay que hacer justo lo contrario. Entonces, reescribes el post en ese momento sobre eso, pero precisamente porque de otra forma tirarías por la primera cosa que se te ocurre Claro, y a lo mejor te estrellas. Y de esta forma, pues un poco dices, bueno, vamos a ver, ¿qué necesito para poder hacer esto? Pues como requisito previo tengo que hacer, o sea, es como que claro. documentas más y en muchos casos, incluso aunque seas totalmente nuevo en un tema, puedes... Es más, incluso diría que es bueno porque tú muchas veces cuando buscas alguna referencia de algo, se asumen muchas cosas como ya sabidas. Y lo bueno de que alguien que no tiene mucha idea o que está empezando con un tema nuevo es justamente, como no sé, tengo que ver cómo resuelvo el problema de lo que se da por supuesto. Claro, Y con eso ayudas a más gente. eso es. El forzarte a ser riguroso con lo que publicas te ayuda a consolidar lo que sabes y a ganar lo que no sabes, ¿no? Vale. Ujú, Sí, bueno, ya sabes lo que dice Feynman, que la mejor manera de saber algo es ser capaz de enseñarlo. ujú. Sí, ostras, qué guay que cites a Feynman, la verdad. Sí, no, También, yo estoy muy de acuerdo. Perdón, Di. ¿El también qué? lo decía Asimov. Bien, bien. Pues sí, yo estoy muy de acuerdo porque al final lo que haces es como cuando tienes que explicar algo, o sea, tienes que entender los fundamentos de lo que estás explicando, si no, siempre preguntas, pero ¿y si me preguntan por qué esto, cómo lo respondo? Claro. Eso también es peligroso porque te puede llevar a quiero entenderlo todo y te puede bloquear el avance pero es mucho mejor plantearte así las cosas que simplemente he oído que esto es así, por lo tanto asumo que esto es así y ya está. Sí, sí, es un proceso didáctico muy bueno desde mi punto de vista. Vale, pues podemos empezar ya con el tema, si os parece bien, y Sí. empezamos con mira, Fran, nosotros somos muy novatos en este aspecto. Creo que hay algo que es el Test Driven Development y que está muy de moda y lo ponen en todas las ofertas laborales de la industria, que todas las empresas hacen TDD. Y claro, yo me gustaría saber qué es eso para que me contraten ahí y me paguen mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es el Test Driven Development? Pues mira, el Test Driven Development es una metodología, disciplina, llámale como quieras,
lo inventó Ken Beck hace ya un montón de años, realmente, o sea, no es realmente nada nuevo. Y de hecho él dice que está inspirado en cómo se programaban los primeros ordenadores, porque ibas con la respuesta que esperabas conseguir del ordenador a la hora de programarlo y verificabas que daba esa respuesta. Entonces la idea es básicamente usar test, es decir, un pequeño programa que simplemente ejecuta el trozo de código que tú quieres desarrollar y definir pues qué es lo que quieres que pase. Lo que pasa es que, claro, como no tienes ningún código que responda a eso, la idea es que el test te ayude a dirigir ese desarrollo. Es decir, primero dices, vale, yo tengo que crear, por ejemplo, un objeto que haga un cálculo, vamos a suponer. Un año es bisiesto, que es una cata bastante conocida y muy buena para empezar, por cierto. Entonces yo me imagino, pues por ejemplo, en mi caso, que programo orientado a objetos, me imagino que tengo un objeto year y que ese objeto year va a tener un método, por ejemplo, isLeap, que me va a devolver un boolean. Y yo me imagino que va a pasar eso. Entonces, que si le paso el año 1995, me va a decir que no es bisiesto. Y escribo ese test. Lo ejecuto y me dirá, yo no puedo ejecutar nada, que aquí me hace falta una clase year o algo para poder instanciarla, ¿vale? Entonces, yo introduzco la clase year sin nada más y voy haciendo que cada vez que ejecute el test me diga, necesitas hacer algo, pues añade la clase, añade el método devuelve null, el método devuelve true o false o lo que sea, hasta que consigues que ese comportamiento que tú querías exista y por lo tanto el test pase, te diga verde y tú digas, bien, primer objetivo conseguido. Y así vamos progresivamente añadiendo nuevo comportamiento. Y esto lo hacemos en base a buscar ejemplos de ese comportamiento y cómo tienen que ser los resultados, ya sea la respuesta de la unidad que estamos creando o bien ya sea un efecto que se genera en alguna parte del sistema. Vale, vale. Esto a mí ya me han surgido muchas ramas por las que seguir, ¿eh? Porque, no, vale. Entonces, bueno, pues más o menos es, resumiéndolo, o mal resumiéndolo, es yo escribo un test diciendo yo espero que mi código haga esto, ¿no? Exacto. Y entonces, claro, en el momento en el que ese test pasa, da un resultado positivo, entonces yo ya sé que mi código está funcionando, yo ya sé que mi código hace eso, ¿no? Sí. Y es un poco basar el desarrollo en hacer esto de manera iterativa. Claro, yo suponiendo que soy alguien que nunca ha leído nada sobre esto, me pregunto, ¿pero esto qué beneficios trae? Es una pregunta interesante porque siempre hay resistencia, suele haber bastante resistencia con este tema. O sea, la verdad es que para mí hay muchos beneficios. El más obvio sería que tú vas a o sea, tú tienes unas especificaciones del comportamiento que quieres desarrollar y esas especificaciones se van convirtiendo en test, es decir, se van documentando en base a un pequeño programa de ordenador que podemos replicar tantas veces como queramos, o sea, ejecutar tantas veces como queremos. Es decir, y además nos sirve también como documentación de lo que estamos haciendo. Es decir, si yo veo que, por ejemplo, no, es que volviendo al ejemplo del año bisiesto, ¿no? Es decir, si yo veo que tengo que instanciar la clase y le pregunto con el método isLeap si es bisiesto o no, está documentado y tengo ejemplos de cómo funciona en cada caso. Pues, cuando es bisiesto normal, cuando no lo es, cuando son estos extraordinarios cada 400 años, etc. Después a nivel un poco más, si quieres, personal, el TDD ayuda a mantener el foco y a reducir la carga del desarrollo. Me explico. Cuando desarrollas sin test, normalmente es como que tienes que mantener en la cabeza un montón de cosas, que tienes que acordarte de, tiene que pasar esto de allá. Hay un caso extraño o muy poco frecuente que hay que tener en cuenta también. Entonces, como que lo intentas mantener todo en la cabeza y desarrollar todo de un golpe.
Entonces vas por pasos, simplemente te pones una meta muy pequeñita. Y además encima la pones en código, que ese es otro factor que la gente suele olvidar. No, es que tu meta está escrita ahí en código, no te tienes ni que acordar de lo que tienes que hacer. Solo tiene que pasar esto. Y además, en cada paso que tú te pones en verde y mantienes en verde todos los tests que tienes, tú puedes dedicarte, porque hay una fase del TDD que es justamente la de refactor, cuando el test está en verde, que es a cambiar el código en sí para diseñarlo mejor. Porque tú puedes hacer código. De hecho, en TDD lo que se estimula al principio es que hagas el código lo más simple y lo más obvio posible. Incluso aunque sea terriblemente obvio, como decir, vale, para este caso pongo un if y devuelvo la respuesta tal cual. Luego, una vez que tienes el test en verde, simplemente lo único que tienes que hacer es, vale, pues ahora voy a generalizar esto, si tengo suficiente información para hacerlo, para tener un algoritmo más general que me cubra más casos, ¿no? Pero entonces siempre vas construyendo, por una parte es eso, tienes una parte de limitación de tu carga de trabajo, tienes una parte de documentación, tienes una parte de red de seguridad a la hora de diseñar mejor y además incluso, ¿sabe lo que se dice? Me acuerdo que alguien decía, no, es que si tú interrumpes a un programador tienes como 20 minutos por lo menos hasta que vuelva a coger el ritmo, pero que con TD realmente eso no ocurre porque prácticamente puedes parar una vez que has hecho, por ejemplo, has hecho un test que falla, paras ahí, te vas a hacer otra cosa, vuelves, el test está allí, sigue fallando y ya estás inmediatamente en contexto, porque además es una cosa muy pequeñita que es la que tienes que implementar. Que no es implementarlo todo y tener que descargar todo lo que tienes en la cabeza, atender a la pregunta que te hacen y volver a cargarlo otra vez, sino que está allí. Es una forma de guardar partida, ¿no? Ese test. Sí, literalmente es como cuando guardas la partida ha llegado hasta aquí. Ya no Claro. tengo que volver a empezar de cero. Has Y dicho... esto que... ah, perdona, David, es sí, una sí. duda rápida. Esto que decías al principio de esta primera iteración en el que hacemos el mínimo código indispensable para que el test pase, ¿esto es importante ser riguroso con este paso? Porque hay veces que dices, es como muy obvio, paso directamente a la implementación final y esto parte de siempre me la salto. Eh, yo hubo un momento en que pensaba que no, que a lo mejor tampoco hacía tanta falta, pero sí que a base de practicar y, digamos, de enseñar también, creo que es importante, sobre todo al principio. Es decir, porque el tema de TDD, sabéis que para TDD es muy típico entrenarse con ejercicios, con catas, es decir, no coger código real de producción al principio, sino hacer ejercicios de catas. Y el objeto del ejercicio es justamente entrenar el ciclo de pienso en un test, escribo el test, hago una implementación tonta, muy sencilla, hago el refactor una vez que pasa el test y hago ese ciclo siempre. Y yo una vez estaba haciendo, además no era una cata, era código real. Y digo, bueno, vale, hacemos el test, bueno, esto va a estar en no sé dónde, es una clase que va a estar aquí, no sé cuánto tal, y de repente dices, hago el primer test y falla, y implemento y aquello no pasa, ni loco. O sea, lo típico, de que te saltas pasos y lo haces. Claro, ¿qué pasa? Que namespaces, te has equivocado en una letra al escribir, una chorrada en el namespace y ya no encuentra en este caso era PHP, el PHP no era capaz de cargar la clase que querías. Y eso me llevó a pensar justamente en ese primer paso. O sea, a lo mejor el primer paso es escribir la clase en el mismo archivo de test y luego decirle al IDE que me la mueva a donde quiero. Y asegurarme con el test pasando de que la he movido al lugar adecuado. O sea, fíjate hasta qué punto puede ser útil ser disciplinado en seguir los pasos, justamente porque es el test el que te va a decir, ¿vas bien o no vas bien? Es como Y una si manera además de asumes prepararte. que cosas como colocar la clase en la carpeta adecuada, eso no, Claro. pues no, pues también puede fallar. Es que somos muy optimistas los desarrolladores a Sí. veces pensando que todo va a salir bien. Entonces hay mucha complejidad ahí oculta que a veces aflora y
y nos puede explotar en la cara, ¿no? Claro, y esto es para una cosa súper sencilla como es cuál es la ubicación correcta de un archivo. Si, Sí, si ya te vas a pues, en algún algoritmo más complejo que tenga ya una cierta importancia, pues es aún más serio, porque ya se multiplica la magnitud del problema, ya puede ser mucho más difícil de localizar. Aparte, sabes que es muy típico cegarse en que no, esto está bien, esto está bien. No puede sí, estar Sí, fallando por esto, no miras ni el mensaje de error siquiera. Hay otra cosa importante que es que con TDD también es muy importante fijarse en lo que te dice, cuál es el mensaje de error que sale y fijarse bien en el sentido, a ver, ¿qué me está diciendo exactamente? claro, y lo de hacer que el test falle por la razón correcta y este Ujú. tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, antes de, de ir por ahí, quizás, es que claro, ya has dicho un par de cosas, sobre todo en explicando los beneficios del TDD, que me han parecido muy interesantes. Lo primero es lo de que de repente tus tests se convierten en documentación Mm. viva del proyecto, y esto es muy interesante porque entonces, claro, todos nos hemos encontrado con el, ya sea legacy heredado o legacy tuyo propio de hace 2 años, que con una feature horrible que ni el cliente ni nadie o el que lo diseñó se acuerda de eso que hacía y los corner cases y tal. Claro, tú cuando vas y tienes una batería de test donde dices, en este caso hace esto, en este caso hace esto, en este caso hace esto, pues los corner cases, por ejemplo, ya los tienes ahí detallados, ¿no? Mm. Es un poco esta idea. Sí. Y eso lo podríamos, lo que pasa es que tampoco quiero ahora hablar de ello, pero lo podríamos llevar al extremo del BDD, ¿no? Que ya es cuando realmente documentas tu aplicación entera Mm. con testing cases. Pero Sí. bueno. Bueno, de hecho, BDD es una derivación de TDD, o sea, no es lo mismo, o sea, solo que normalmente solemos identificar mucho TDD con el desarrollo de unidades muy específicas, o sea, lo que es la TDD clásica y que parece que siempre estamos desarrollando una pequeña clase y tal, pero en realidad podemos aplicar TDD a distintos niveles de abstracción y lo único que BDD lo hace ya en el máximo nivel, que sería ya el propio nivel de negocio. Pero la filosofía es la misma, es decir, yo hago un test y tengo que hacer que ese test se cumpla, lo cual significa que la especificación se cumple y en este caso el requisito que me pide el negocio se está cumpliendo. Claro, sí, tenemos todo el tema del acceptance TDD y todo esto, ¿no? Pero bueno, otra cosa que comentaste y que yo creo que es una gran duda que tenemos siempre y que no sabemos cómo atacar, al menos yo y Alex también, que lo hemos comentado y justo lo estábamos comentando antes, es que el bueno, no, perdón, tú hablaste de de la carga cognitiva, o sea, de cómo reduces la carga cognitiva con esto, pero también una de las cosas que comentaste en cierto punto es de cómo el TDD, digamos, cómo vas rediseñando tu aplicación o tu código a medida que vas avanzando, ¿no? Y que los tests van avanzando. Claro, dijiste esto, pero también al principio dijiste, bueno, voy a imaginarme mi clase LeapYear o mi clase Year que tiene un método isLeap o lo que sea, donde tú ya has hecho un diseño previo mental, ¿no? O sea, tú ya tienes una foto de cómo quieres que funcione tu código. Nuestra pregunta es, ¿cuándo tienes que diseñar en TDD? ¿Tienes que tener el diseño súper claro y tus cajas ahí antes de empezar? ¿O es un diseño emergente que va saliendo a medida que, sabes que la magia sale a medida que vas haciendo los tests? Bueno, esta pregunta es súper importante porque de hecho ha dado lugar a dos escuelas de pensamiento en TDD, la clásica y la de Londres, que es la que llamamos Outside In. Y la verdad es que es un tema polémico porque, claro, a veces si tú consideras TDD como una especie de bala de plata que sirve para todo, dices, "Bueno, es una herramienta de diseño". Y de hecho es una herramienta para el diseño, pero no es una herramienta que diseña cosas, sino que es una herramienta que te da soporte a un diseño. Entonces, dependiendo un poco del enfoque que se haga y del punto de partida, puedes necesitar más o menos
diseño, lo que se suele llamar el design upfront, o sea, diseño antes de empezar a trabajar, o bien poco a medida de lo que necesitas. En ese sentido, por ejemplo, una de las diferencias que se suele mencionar sobre el TDD clásico es, bueno, es que en TDD clásico se suele hacer un diseño del dominio, se deciden cosas que tienen que haber ahí y luego como que vas desde el dominio hacia afuera. Es decir, vas diseñando tus piezas de tus entidades, por ejemplo, tus servicios, etcétera, con TDD. Usas TDD para hacer cada una de ellas y luego buscas cómo integrarlas. Que puedes hacerlo un poco diferente también, o sea. Y luego, desde la perspectiva, la que llamamos Outside In, la Escuela de Londres, no, lo que haces es consideras el sistema desde fuera y vas hacia adentro. Es decir, entonces haces un test que ejercita el sistema. Normalmente es un test de aceptación que, por ejemplo, tira contra endpoints de APIs o tira contra los use cases o lo que sea. Y después, en cada paso, tú diseñas lo que necesitas en ese paso. Es decir, el término es just enough design, el diseño necesario para este paso. Entonces, a nivel de API, ¿qué necesito? A nivel de controlador, ¿qué necesito diseñar? De manera que lo que vas haciendo es definiendo, pues, qué objetos yo voy a necesitar aquí, qué cosas necesito que participen en esta fase. Normalmente las tengo que moquear porque no existen. Decido cómo va a ser su interfaz, cómo se van a comunicar y luego voy profundizando hasta que llega un momento que ya tengo que construir cosas concretas, componentes concretos, donde ya a lo mejor uso un enfoque clásico o parte. Entonces, el tema es que normalmente en la TDD clásica lo que hacemos es diseñar durante el refactor, es decir, hacemos una implementación y luego vamos viendo, aquí de este servicio, por ejemplo, puedo extraer un colaborador porque esta funcionalidad realmente me está diciendo que la puedo aislar y que no pertenece a este objeto donde está, sino que pertenecería a un colaborador y delega. Mientras que en Outside lo que haces es justamente diseñas la interacción primero y dices, vale, no, aquí voy a necesitar, por ejemplo, acceder a un repositorio, yo voy a necesitar acceder a este servicio y después enviárselo, por ejemplo, a este otro o algo así. Entonces, bueno, depende un poco también de los casos, de lo que estemos desarrollando en las situaciones particulares, pero es un poco así. TDD es una herramienta que contribuye a que podamos diseñar en mejores condiciones y dependiendo un poco del enfoque que apliquemos, pues tendremos que poner más peso en el prediseño o más peso en el diseño, lo que necesite en este punto. Claro, entonces es algo, al final, es eso, ¿no? Hay que entenderlo como una herramienta de apoyo y que tienes que ser un poco flexible en cómo la usas, ¿no? No puedes decir, no, es que como no hay un test para esto, no puedo, o sea, dejo que todo surja de los tests y tal, sino, pues yo qué sé, si ya sé que voy a hacer una aplicación, un endpoint HTTP, pues ya empiezo por el controller, por ejemplo, ¿no? Y empiezo poniendo unas condiciones de contorno en el controller, en cómo se comporta eso, en qué respuesta puedo esperar, etcétera. Y a partir de ahí empezar a diseñar hacia adentro, que sería un poco el outside-in, ¿no? Sí, típicamente, por ejemplo, vamos, en los proyectos en que he estado, que muchas veces era eso, creación de APIs, controller básicamente lo único que tiene que hacer, vale, coger unos datos y delegar en un caso de uso o ese trabajo. Y entonces a ese nivel realmente es poco. Vale, pues me tengo que asegurar de que al caso de uso le paso los datos que necesito pasarle o que construyo el comando correcto. O a lo mejor si estoy usando command bash, pues no hablo con el caso de uso directamente, sino que hago a través del command bash. Después ya voy al caso de uso y ahí ya necesitaré probablemente cosas de dominio que puedo tener en ese momento o no tener, dependiendo del grado de desarrollo del proyecto concreto. Pero sí, básicamente es eso, es el diseño a medida. En este caso en Outside es el diseño a medida que voy necesitando.
Obviamente, normalmente cuando estamos desarrollando un proyecto complejo tenemos un diseño a grandes rasgos de lo que hay. Es decir, el tema es que no se trata de prediseñar al detalle, porque Claro. luego a lo mejor te encuentras con que eso no va a funcionar o no se puede hacer. Claro. Claro, o sea, dependiendo quizás del proyecto, un proyecto no es lo mismo un proyecto muy grande o algo mucho más pequeño, estilo un back office, una cosita muy sencilla. Quizás tú ya tienes que venir en la cabeza, pues cómo vas a compartimentar ese proyecto, si vas a tener diferentes módulos, si vas a usar estrategias o patrones estratégicos de DDD para tal, y luego cuando empiezas cuando te pones manos en la masa, ¿no? Y empiezas a decir, vale, yo ya sé que tengo estos casos de uso que ya he definido más o menos y tengo este modelo de dominio que he pensado, pues empiezo a trabajar y empiezo a pedir requerimientos a mi código, ¿no? Claro, Vale. yo aquí lo que me lía un poco también, y además has respuesto antes a una pregunta que te tenía también preparada para hacerte, comentabas que el BDD forma parte del TDD y que el TDD es, digamos, como la estrategia de al final desarrollar guiado por test, ¿no? Independientemente Sí. de qué tipo de test sea, ¿no? Entonces, entiendo entonces que meteríamos dentro de ese saco a si son test end-to-end o test de integración o test de aceptación. Al final, si tú sigues estrategia de TDD, te da igual en qué test lo apliques. Y entonces aquí es donde me viene la duda, porque ahora hablabais de controladores, hablabais de esa capa HTTP. Claro, si yo quiero seguir el flujo del TDD, para testear todas estas, porque hablamos de una capa de infraestructura, hablamos de una capa de aplicación con sus casos de uso, incluso la capa de dominio. Entonces, al final, ¿no me rompe eso un poco el flujo a la hora de implementar el TDD? Porque si yo quiero testear esto concreto, previamente tendría que tener otro test para la capa de infraestructura que me llega hasta aquí. Y tengo que pararme, entonces hacer ese Sí, test, implementar ese test, que pase en verde, y entonces ya he roto un poco el flujo. claro. Cuando haces el approach de outside in, normalmente empiezas con un test de aceptación que por lo general está fuera, digamos, fuera del sistema. Pero claro, ese test no va a pasar hasta que no esté acabado de desarrollar el sistema Claro. completo. Si es un test de aceptación que tú haces, y lo que va a hacer es guiarte de, vale, una vez que lo ejecutas, hay cosas que están sin hacer. Claro. Es decir, es un poco como si tú piensas en lo que es el test más clásico, el primer test es básicamente decir, vale, tiene que haber mi primer test, como no hay ningún objeto, ninguna clase definida, lo primero que voy a tener que hacer es definirla. Y el test me lo dice, el test, no puedo compilar esto porque no encuentro esta clase, no está en ningún lado. Entonces, en el test de aceptación lo que ocurre es que no hay sistema. O sea, no hay nada. Aquí tenía que haber una aplicación entera y no hay nada, ¿no? De hecho, yo tengo un ejemplo que está hecho en PHP con Symfony y de hecho, o sea, el test de aceptación desde fuera lo que te hace es ir pidiendo, pues desde, oye, que no hay una ruta a esta, o sea, no hay nadie detrás de esta ruta. Ahora hay alguien, pero no sabe qué hacer con la petición. Ahora hay, pero no hace nada. Ahora hay, pero tira una excepción. Entonces, cada una de esos intentos de ejecutar el test de aceptación me está diciendo, hay una parte del código que está sin desarrollar. Entonces, en un cierto punto, cuando ya se ha acabado, digamos, con toda la parte que es, bueno, pues preparación del sistema, lo que sería el equivalente a, vale, tengo que escribir la clase, un archivo con la clase para que el test pueda cargarla. En este caso es, pues a lo mejor configurar un framework para que haya una respuesta al HTTP. Lo interesante del asunto es que es justamente todos los errores que me va soltando el test, me están diciendo, tu siguiente paso es este. No es, ostras, tengo que acordarme de Claro. actualizar el archivo de rutas,
el contenedor de inyección de dependencias, además meter una tal, y tengo que acordarme que lo tengo que poner en esta ruta porque hemos decidido que vamos a establecer una arquitectura por capas y entonces las rutas van... O sea que es el test el que te va diciendo paso a paso qué tienes que hacer. O sea, no tienes que mantener en tu cabeza todo el sistema, sino solamente aquello que necesitas en ese momento. Entonces, hay un punto en el que ya tienes que implementar un componente concreto y ahí pasas a un ciclo unitario. Vale. Y en este caso, ese ciclo unitario, lo que tiene de especial, en el caso de Aosain, es que probablemente lo que vas a hacer es, vale, aquí voy a usar, por ejemplo, voy a delegar en este objeto, en este otro objeto, que aún no tengo diseñado, y entonces lo voy a moquear para saber cómo quiero interactuar con él, cómo se tiene que, qué mensajes le va a mandar este componente que estoy creando ahora a este componente futuro que en algún momento llegaré a desarrollar, pero del que ahora no me preocupo cómo funciona internamente. Claro. Solo me preocupo de lo que tengo que hacer ahora. Claro, todos tus colaboradores estarían moqueados porque es una implementación concreta que tendrá él y tendrá su test, ¿no? También para Sí. probar que eso hace lo Pero que tiene que hacer. ahí lo que hago es diseñar la interfaz pública Claro, con la que me quiero comunicar. claro. Y al final, si he entendido bien, por ejemplo, empezaríamos desde más arriba de todo definiendo sistema, solo que el primer paso, el paso uno, el implementa el código mínimo necesario para que el test pase, es mucho más Claro, complejo. al final es mucho más grande. Claro, pero al final estás haciendo el mismo principio. Es decir, conceptualmente es exactamente el mismo procedimiento. Vale. Por eso es tan importante que cuando quieres entrar en hacerte, empieces haciendo ejercicios simples, además concretamente de TDD clásica. Es decir, para, digamos, adquirir ese mecanismo y romper lo que para mí son algunas barreras que hay. O sea, yo recuerdo cuando la primera vez que intenté hacer TDD hace muchos años, decía, vamos a ver. ¿Cómo es posible que yo haga un test contra algo que no existe? Claro. O sea, esa es la primera gran barrera, creo, mental, que creo que todos hemos tenido alguna vez o que hemos experimentado. O sea, Sí, es que no me cabe en la cabeza. O sea, sí. yo de aquella época no me cabía en la cabeza que algo no estuviese para funcionar. Esa es la primera cosa. Y después, la otra gran barrera mental, digamos, que te ayuda a superar la disciplina, es tengo que resolverlo todo. Ya, Decides acostumbrarse a resolver solo el problema que tengo delante de las narices y nada más. claro. Sí, a veces he sufrido esa barrera muchísimo y además es como que eso, que el cuerpo te pide ir a la implementación directamente porque dices, lo tengo súper claro, sí, sí, esto está de más, voy a trabajar en esto, en la implementación, que es a lo que he venido, ¿no? Y al final, luego, a mí lo que me pasa también, y es algo que también quería comentar, es que, claro, al final am, cuando ya las vas pillando el tranquillo y vas viendo todo en verde, te sientes muy seguro cada vez que desarrollas, ves ahí tu coverage de 100% y dices, esto no va a fallar. Claro, y entonces a mí lo que me pasa es que me llega la pregunta de, vale, todo esto está cubierto, todo esto está pasando, está funcionando, me aseguro de que el código que he escrito funciona, pero ¿cómo me aseguro que los tests que he escrito son correctos o no están mal definidos per se? O sea, eso es un gran problema. Eso, y entonces me viene la inseguridad, no ya porque el código no funcione, me viene la inseguridad porque mi código no haga lo que, o sea, lo que yo he dicho que tenga que hacer no sea correcto ya directamente. Mm. Vamos a ver, ahí esa es un poco la objeción típica que te dicen, bueno, pero es que tener test en un código no te asegura que no tiene errores o que TDD no te garantiza que creas códigos sin defectos. Y claro, hay un tema bastante complicado que es el tema de, no sé cómo, no me acuerdo ahora exactamente cuál es el término, que es, no me sale. O sea, es un problema de ciencia de la computación que es eso, si realmente podemos afirmar que el código hace lo que dice que hace y si es la corrección formal o algo así, no recuerdo ahora exactamente la terminología. A ver, yo creo que tenemos que ser, digamos, razonables y pragmáticos, ¿no? Es decir, o sea,
¿Qué es lo que puede garantizar que un test hace, o sea, verifica el comportamiento que quieres? Es decir, que primero que sea sencillo, es decir, implementar un test debería ser obvio, en el sentido de simplemente decir, vale, instancio, por ejemplo, en programación orientada a objetos, instancio un objeto de la clase tal y la ejecuto, veo su resultado y comparo con lo que espero tener. Y cuanto menos setup, mejor. Es decir, cuanto menos complicado sea de montar esa unidad bajo test, mejor, porque más puedo garantizar que lo que está ocurriendo es lo que yo quiero que ocurra. Y además que sea fácil de hacer test. Uno de los grandes problemas que tiene mucha gente es que como cuando haces código sin test o sin llegar nunca a testear, es fácil que ese código no se pueda testear, incluso, o que sea muy complicado llegar a testearlo, con lo cual piensas que eso va a pasar lo mismo en TDD, y realmente en TDD empiezas con algo que es nada. Es decir, lo más sencillo que puedas hacer es coger la unidad de código y ejecutarla, y nada más. Y así debería ser. Que luego necesitas colaboradores y tal, sí, pero ya los irás introduciendo a medida que los necesites. Entonces pienso que lo mejor sería eso, tener primero una forma fácil de hacer los tests y segundo tener un conjunto de ejemplos que sean claros. Es decir, una selección de ejemplos que muevan ese desarrollo y que realmente sean, pues, ejemplos. O sea, estamos hablando de un tema de negocio, pues son ejemplos que normalmente te proporcionará la gente de negocio y te dirá, vale, pues si yo meto este valor, pues me tiene que salir esto por este lado. Si yo meto este otro valor, me tiene que salir esto por este lado. De manera que cualquier persona, incluso sin ser programadora necesariamente, pueda incluso hasta entender qué es lo que está pasando de Claro. alguna forma, ¿no? Entonces, vale, esto no nos dice nada de la corrección formal, pero por lo menos nos da un nivel bastante aceptable de, vale, sí, es verdad que si yo tengo aquí, no sé, tengo que añadirle el IVA a este carrito a la compra, tengo que desglosarlo o lo que sea, eso lo puedo comprobar manualmente, puedo ver que Claro. lo que ocurre aquí es lo que espero y puedo verificación formal, era la palabra. Y puedo verificarlo de alguna manera que sea un poco incluso independiente del test. Claro, o sea, es decir, yo me tendría que apoyar en tener una buena muestra de resultados esperados y con eso yo ya me aseguro de que mis test definidos que ya están pasando, puedo asegurarme de que ese es el comportamiento esperado porque es lo que me dice la muestra. Sí, claro, puede pasar, que es una cuestión que también es una objeción típica de TDD, que es, vale, pero y si es que no nos han dicho un caso o no nos han dicho un ejemplo que puede pasar, pero que nadie nos lo ha dicho, que, bueno, pues es un comportamiento no implementado. Yo, de hecho, ni siquiera le llamo bug. Para mí es Claro, algo que no es está implementado exacto. simplemente. Y es fácil Claro, de identificar porque yo puedo hacer un test que me diga si ese comportamiento está implementado o no. Es decir, y esa es otra de las grandes ventajas que luego no prácticas, que es que es bastante fácil luego decir ante una situación extraordinaria, que bueno, lo que nos vienen de negocio de atención al cliente, hay un bug aquí en la aplicación que no sé qué, es vale, pues esto es que no está implementado porque en ningún momento lo hablamos o porque en ningún momento se consideró, porque simplemente no esperábamos que surgiera esto. Pero puedo hacer un test que documente ese error, solucionarlo, hacer que pase el test y por tanto solucionar el problema. exacto. Sí, sí. Vale, y... Ah, bueno, perdona, David, querías... No, estaba pensando en alguna pregunta más, pero si tenías tú... Bueno, yo tengo unas cuantas, lo que no sé si... Dale. Sí, Eh, sí. yo al final, como tampoco lo sé, yo lo pregunto con lo que me voy encontrando y hay veces que me encuentro con un muro y, y lo que decíamos antes, ¿no? Vas a la implementación directamente. Entonces, muchas veces me pasa que, claro, cuando quieres aplicar TDD para un unit testing de un servicio sencillito, con una lógica muy clara y Mm. con los casos muy definidos,
eh, es perfecto, porque además es lo que decíamos, te sientes tan seguro al programar que sabes que lo que estás comiteando rara vez va a fallar. Ahora bien, cuando tienes ya un proyecto real en un framework que obliga al código a estar muy acoplado al framework, claro, ahí se me complica muchísimo porque no sé ni dónde empiezan ni dónde acaban mis test unitarios o el que sea, Mm, y entonces me meto en un infierno de estar acoplando cosas, estar instanciando cosas donde no tocan, y el test ya no me permite desarrollar ligado al test, sino que acabo desarrollando ligado al framework. Entonces, sí. ¿cómo se afronta esto normalmente? Bueno, eh, vamos a ver. Es un tema interesante porque creo que todo el mundo lo sufre. Claro, es distinto cuando estamos hablando de un proyecto que empieza, que es un poco greenfield, incluso aunque sea, pues, mira, por ejemplo, yo tenía un proyectos que aunque eran dentro de un determinado repo, pues eran un poco independientes y podían desarrollarse un poco a su bola. Con lo cual, pues en ese caso aplicamos TDD y tal. Ujú. Pero luego, claro, puede estar el caso de que ya realmente trabajas con un código que ya existe, con lo cual tienes un montón de componentes que tienes que usar, pero que en su día no se plantearon como testeables, o que es eso, lo que están tan acoplados a los frameworks que difícilmente puedes decir voy a hacer un TDD de un componente nuevo, pero es que tengo un montón de Claro, dependencias que tengo que usar, ¿no? En ese caso yo creo que es mejor aproximación desde fuera, más que TDD clásica, porque normalmente ese tipo de test por una parte van a necesitar mucho setup, y todo test que necesite mucho setup es un SMEL normalmente. Es decir, porque quiere decir que probablemente hay demasiadas responsabilidades mezcladas y demasiadas colaboraciones. sí, Y ese es un enfoque. Luego hay otro enfoque que ya implicaría, digamos, decir, plantear, oye, pues igual tengo que tocar cómo está montado esto para poder aislarme más de los frameworks. Por ejemplo, a través de introducir, por ejemplo, hacer inversiones de dependencias, introducir adaptadores, introducir abstracciones que me oculten esa complejidad accidental del framework para tener yo más control de lo que estoy haciendo. O sea, pero en ese caso ya tenemos que tratar el código, aunque sea de hace una semana, como legacy. ya Como estaríamos haciendo un trataríamos como poco legacy. el refactor guiado por test, ¿no? Es un poco... Exacto, es decir, entonces ya, claro, habría que ver cada caso que se quiere ver, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pienso, no sé, eh, o sea, yo he trabajado en proyectos relativamente nuevos, pero que a lo mejor la gente en su momento pues se dejó llevar demasiado por las facilidades del framework, y entonces pues tienes muchas dependencias ocultas que ni siquiera sabes que existen, o cosas que pasan mágicamente no se sabe dónde. Entonces, claro, las opciones ya dependen mucho de lo que puedas hacer, de la experiencia también, y de la capacidad que puedas tener a lo mejor, pues por ejemplo, para hacer un testing más o menos exploratorio, ¿cómo se llama? De caracterización y tal. Pues a ver, tengo aquí unas unidades de software que no sé, no están testeadas, voy a introducir test, pero a ver desde dónde hago un test que tenga un cierto valor para el trabajo, pero que no me obliga a hacer aquí un setup de tener que levantar 30 veces la aplicación para poder Claro, hacer una suma en algún sitio y ver que la suma ocurre, ¿no? claro. Y para eso tenemos, claro, tenemos herramientas, pero ya estaríamos hablando más de testing, o sea, de introducir testing en desarrollos existentes que no han sido pensados para ser testeados, o que si lo han sido, pues igual no están bien. Entonces, por ejemplo, hay un sistema que de hecho hay una librería que es el approval testing, que te hace como la gente de frontend está muy acostumbrada a que es hacer estos test de snapshots, que primero haces una pasada, generas la salida y luego lo que haces es usar esa misma salida como check de que lo que estás haciendo mantiene el comportamiento existente. Entonces, hay una modalidad que es esta, justamente approval testing, y de hecho hay unas librerías para varios lenguajes que lo que hacen es justamente eso, le das unos rangos de inputs al sistema, te genera unos tests,
que luego tú usas para trabajar sobre ese código, refactorizando lo que necesites para asegurarte de que el comportamiento siempre se conserva y que por tanto puedes ya en un momento dado preparar el código para hacer el cambio que tú quieres hacer. Perfecto. Bueno, no sé, querías decir la la del flujo, David, del TDD, que me interesaba a mí también. ¿Lo tenías aquí apuntada? No sé cuál es, pero comenta lo que quieras. Bueno, básicamente habíamos comentado también el tema de, claro, desde que entra el requerimiento, que es lo que se tiene que implementar, hasta acabar por definir la test suite con sus test cases, ¿cómo sería un poco el flujo? No tan el flujo como tal de TDD, sino el flujo previo desde la definición hasta el test case. ¿Es bueno que sea directamente el requerimiento, el nombre del test y ya me desentiendo, digamos? ¿O no? ¿O hay que darle una vuelta ahí antes? Supongo que te refieres a proyectos, digamos, de reales, ¿no? O sea, de Sí, sí. trabajo. Claro. Ahí sí que me gustaría matizar un poco porque digamos que la formación en TDD va por una línea, en el sentido de normalmente incides más en el modo clásico, por así decir, Ujú. y luego progresas hasta que en un punto ya automatizas en la forma de pensar y de resolver los problemas. Luego ya cuando llega a decir, vale, vamos a afrontar un desarrollo, vamos a suponer que es un proyecto nuevo, y quieres hacer, vale, yo quiero hacerte desde el principio, ya sea de un estilo o de otro, pero la vamos a hacer. Entonces, para mí lo ideal sería que ya los criterios de aceptación de las historias de usuarios fueran definidos ya, incluso con Gherkin directamente. O sea, Gherkin es el lenguaje seminatural con el que se definen las filtros y las historias de usuario en BDD. Ujú. Pero incluso sin hacer eso, por ejemplo, el enfoque que yo he usado normalmente ha sido hacer test cuyo nombre es, digamos, lo que el usuario quiere. O sea, lo que esperamos desde el punto de vista de negocio. Es decir, Ujú. ese test más desde fuera, incluso aunque sea un test hecho, no hecho Gherkin, Cucumber, etcétera, sino con el JUnit o el PHP Unit en PHP o lo que sea. Es decir, hago el test como si fuera un escenario, con sus Claro, events en web y todo esto. Es decir, vas ocultando los detalles de implementación de cada paso, pero los tests en principio los podría leer alguien de negocio y digamos, sí, vale, es lo que estoy diciendo. claro. No, Eh, y de hecho te decía que sí te lo preguntaba para proyectos reales, pero es que en realidad, incluso la última vez que hicimos aquí en Lambda una cata, que fue, no, la última vez fue la del tenis, la anterior, que hicimos la cata de Gilded Rose. A mí era una pregunta que me surgía, porque al final tú tienes tu lista de requerimientos y dices, vale, pues traduzco los requerimientos a mis test y empiezo. Pero ahí me vino la pregunta, claro, pero entonces no voy más allá de los requerimientos que me están dando y estoy solucionando el problema que tengo ahora y no ujú. pienso en cómo puede escalar este problema o si mañana me van a pedir otro requerimiento que mi implementación no va a estar preparada para cumplir. Claro, exacto. Es que, vamos a ver, todo lo que sea test driven, nosotros definimos test en función del comportamiento que queremos. De hecho, los nombres de los test no deberían de hacer menciones a detalles que vayan a ser de la implementación. O sea, hay que refactorizar los nombres de los test, hay que refactorizar los test, hay que estar siempre pensando, vale, ¿esto realmente representa el comportamiento que estoy probando aquí? También hay una cosa que es importante resaltar, es que TDD no es testing, aunque usemos test. Es decir, test es la herramienta, lo que pasa es que en TDD la usamos para diseñar, para crear cosas, y en testing, en QA, usamos para verificar, que son dos aspectos complementarios pero diferentes. Y de hecho, vale, de los test que hacemos cuando hacemos desarrollos en TDD, podemos aprovechar muchos para QA, pero no todos. No todos nos valen. O sea, de hecho, por ejemplo, en TDD lo habitual es que usemos muchos ejemplos, incluso para ilustrar un único caso. Una cata muy típica que es la de los factores primos. Hay
básicamente dos categorías de números, los números que son primos y los números compuestos. Realmente, desde el punto de vista de QA, solo necesitaríamos dos casos. Un caso de un número primo y un caso de un número compuesto. Pero para desarrollar ese algoritmo necesitamos muchos más casos, necesitamos una docena o más de casos para hacerlo bien. Porque de ejemplos, porque cada ejemplo va a generar una necesidad nueva del comportamiento que estamos desarrollando. Pues ya sea, vale, si este número, el 4, por ejemplo, es factor, o sea, está compuesto por dos factores que son 2 y 2. O sea, son factores iguales. Pero 6 ya son dos factores distintos y eso genera un cambio en el algoritmo. Claro. Y en otros casos, pues, vale, es 2 factores, pero otros números tienen 3 factores y otros tienen muchos más factores. Es decir, y cada uno de esos ejemplos genera un cambio. Pero a nivel de funcionalidad, de verificarla, yo solo necesito dos casos. Caso de números primos, caso de números no primos. Y luego ejemplos dentro de ellos. Pero estrictamente hablando, si vamos a ver los métodos de elección de ejemplos de QA, por ejemplo, realmente con uno de cada categoría es representativo suficiente. Por eso que es importante a veces, de hecho hace poco lancé esa discusión, reflexión, que justamente es eso, decir, vale, una cosa es especificar con ejemplos un comportamiento, es decir, esto es lo que tiene que pasar, lo que tendría que pasar, o lo que quiero que pase, y por tanto tengo estos ejemplos que me dicen lo que tiene que pasar y yo voy poniendo cada ejemplo a prueba hasta que consigo completarlo. Y luego otra cosa es verificar que eso está pasando, que ya sería QA. Claro, que no se ha roto nada por ahí, no... Exacto. Exacto. Podemos aprovechar muchísimo el trabajo de TDD en Sí, QA, que conste, pero es un punto de partida distinto. claro. De hecho, bueno, sí, una de las cosas que se dicen mucho es el test driven development, es development, no es testing, Claro. que es un poco esto, ¿no? Y sobre todo otra cosa que has dicho también, que es el tener que refactorizar los tests. Esto llega a un punto en el que yo me he encontrado que, por ejemplo, claro, o sea, es que es importante diseñar los tests y sobre todo ir rediseñándolos a medida que vas avanzando, porque yo hay veces que me he encontrado haciendo una cata o lo que sea y de repente tengo 20 tests en los que cada uno instancio un ejemplo del objeto que estoy tratando, lo que sea, ahí con sus 5 atributos, lo que sea, y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y de repente empiezo a tener unos tests donde, o incluso no en catas, sino en ejemplos del mundo real, que esto suele pasar más. De repente tienes un test de 20 líneas, 30 líneas, donde tienes una preparación del test enorme, porque, bueno, pues por cómo diseñamos el código muchas veces. Entonces, claro, estoy en un punto en el que los tests se vuelven un poco inmantenibles. Que los tests son código y particularmente los tests, cuando haces TDD, los tests son parte del... En realidad son parte... A ver, yo en alguna ocasión he dicho que el código es una representación del conocimiento del negocio del dominio en un momento dado. Y los tests también. Lo que pasa es que son dos representaciones como que son complementarias. O sea, una dice cómo se hacen las cosas, cómo pasan, y otra verifica que pasen. Y una con la otra se complementan y, por así decir, se testean una a la otra también, ¿no? Y no es que los tests testeen el código de producción, es que el código de producción de alguna forma testea los tests, por así decir. Entonces son dos representaciones que están escritas en código y por tanto tienen que cambiar a medida que también cambia nuestro conocimiento del sistema. Un típico problema de test es, yo qué sé, bueno, pues montas 15 test, instancias 15 veces la clase hasta que decides que necesita un colaborador. Entonces dices, tengo que
inyectarlo 15 veces. Entonces el test hay que refactorizarlo para decir, vale, ¿tiene sentido que use una única instancia, es decir, la instancia una sola vez en el setup y luego use esta instancia en los distintos tests? A lo mejor resulta que de los 20 tests que tengo, en 19 me va bien y en uno tengo que instanciarla de una manera especial, porque voy a probar un componente, por ejemplo, que quiero saber qué pasa si este componente falla. Y entonces le moque una excepción o lo que sea, o en otros casos son componentes reales y a lo mejor pues estoy probando distintas implementaciones de esos componentes colaboradores. Entonces sí, y además luego ocurre que otra cosa que es curiosa con TDD es que, voy a poner un ejemplo que es muy chorras, que también lo del año bisiesto, es que me da muchísimo juego esa carta para Bueno, para explicar eso cosas. son, ¿no? Precisamente, Sí, para... Para es que romper la tú dices, mecánica normal. la primera iteración de comportamiento suele ser, vale, pues devuelvo siempre que no es bisiesto el año, sea cual sea. Tú me dices, pero eso no está bien. ¿Y qué? En un siglo hay 20 23 años bisiestos. Los otros 70 y tantos, o sea, tengo un 70 y tantos % de acierto con simplemente devolviendo false. Sí, sí, que si pones un random ahí en el test, Esto vas a es como, acertar mucho. exacto, o sea, es como cuando haces una feature nueva en un negocio y bueno, pues esta feature va a servir al 80% de usuarios. O sea, sí que hay un 20% que no están servidos por ella, pero, por ejemplo, a nivel de negocio, para salir pronto es muy aceptable. Entonces, la cuestión es que el problema no es que mi código esté mal, es que simplemente está incompleto porque no tengo otro ejemplo todavía. Cuando Claro. introduzco un ejemplo de año que sí es bisiesto, por las buenas razones, por ejemplo, de que es divisible por 4, la cifra, y entonces introduzco un test para decir, vale, pues mira, efectivamente este comportamiento no estaba implementado, ahora lo implemento y ya tengo ya más cubiertos. Pero bueno, aún te queda un año. De todos los ciclos hay un año que, teniendo que ser bisiesto, no lo es. Pero es que ya tengo el 99% de los casos cubiertos. Claro. Sí, sí, además Solo me ese no queda se lo uno. sabe nadie. Esa regla no se lo sabe nadie. Yo se lo aprendí haciendo la cata, lo de que cuando es divisible por 100, pero no por Sí. 400, no sé qué, esto... Sí, y luego está los de cada 400 años. Pero el punto aquí es justamente los tests que voy haciendo en TD prueban el comportamiento hasta el punto donde estoy. Es decir, hasta Claro. todos los ejemplos que he puesto, si los tests están pasando, están en verde, eso quiere decir que la funcionalidad está implementada hasta ahí. Todo lo demás que pueda pasar no es un bug, es algo que no está definido. O sea, digamos, es un comportamiento que no ha sido definido todavía. Claro. Si hablamos de una feature de negocio, probablemente esto significa que puedo dar servicio a X usuarios o en X grupo de usuarios o lo que sea, lo cual para negocio puede ser suficiente para ya obtener feedback acerca de cómo funciona la feature, si tiene respuestas, si no, si hay algún tipo de problema o no lo hay. Y más interesante aún, a nivel de desarrollo, significa que yo no me estoy preocupando de lo que viene, ya me preocuparé. Es decir, no tengo que tener en la cabeza todos los posibles casos que me puedo encontrar. Si estoy hasta aquí, estoy hasta aquí. Y si ahora tengo la oportunidad de decir, vale, va a venir un cambio, porque voy a necesitar implementar una cosa que si yo tuviera este código en otra estructura sería muy fácil de implementar. Y entonces es cuando yo digo, vale, paramos aquí, arreglo el código protegido por los tests, preparo esta estructura nueva que me va a hacer fácil el siguiente cambio y ya está. Y eso, que eso también lo decía Ken Beck, aquello de que me encanta esa frase de haz que el cambio sea fácil, lo cual puede ser muy duro, y luego haz el cambio que es fácil. Claro. Claro, Claro, sí, sí. y aquí, y aquí perdonar que vuelva a darle la vuelta a la tortilla, pero es que se me plantea entonces la siguiente pregunta. Claro, yo tengo mi partida guardada hasta mis tests que tengo implementados y que tengo en verde y que aseguro que esa funcionalidad está cubierta por esos tests. ¿Por qué? Porque la siguiente todavía no la conozco y con lo cual no he podido, no he podido implementarla. Vale, entonces ahora ocurre el caso que comentabais antes, ¿no? De que toca, por lo que sea, rediseñar ya no el código, sino los tests. Repensar bien los tests para prepararme para la nueva implementación. Ujú.
Y ahora, habiendo rediseñado los tests, con la misma implementación de código o con una pequeña variante, me vuelven a estar todos en verde y vuelven a estar pasando, pero he perdido coverage. Entonces ahí, no sé si esto se puede dar, pero si se da, ¿qué pasa? Ahora tengo el código que está haciendo pasar los tests, pero no puedo asegurar que la rama de ejecución no pase por aquí, que tirará un throw de una excepción que no sabré cuándo ocurre. A ver, en TDD no pierdes coverage normalmente porque la pérdida de coverage implica que has cambiado de alguna forma el test y el código de producción de manera divergente. Es decir, que no has estado usando los tests para cambiar el código de producción, no has estado usando el código de producción para cambiar los tests. Ujú. Si hay una pérdida de coverage, además es que tengo bastante fresco esto, porque estaba un proyecto que empezamos de cero, empezamos con TDD, y bueno, pues se metieron más developers en el equipo, no sé qué. Entonces yo tenía un control de coverage para garantizar que no bajaba de un cierto nivel. Y claro, yo descubría quién metía commits sin test, simplemente porque en un momento dado, porque de repente estábamos, Baja yo el qué sé, en coverage. 80 y de repente estamos en 70. Y era, pues a lo mejor porque se había metido o bien código sin test, o más interesante aún, código que no hacía falta. Es decir, que se había intentado introducir, aunque había test, se había introducido un algoritmo más general que los test todavía no ejercitaban. Claro, pero si hablamos de que en algún punto tendremos que replantear o rediseñar los tests, ahí estás tocando los tests y no estás tocando el código, ya empieza a divergir, Sí, ¿no? pero ahí no estoy hablando de rediseñar test, sino de refactorizar test, que es distinto. Vale. O sea, porque la definición de refactorizar es cambiar la estructura de un código, pero manteniendo el Ah, comportamiento. sí, Entonces, cuando tú refactorizas test, el código hace de test de los tests. Es decir, vale. si tú realmente cambias un test de manera que diverja del código de producción, probablemente alguno de los tests va a fallar. O lo que dices, pues puede cambiar la cobertura. Pero bueno, más bien la cobertura cambia si lo que haces es sobregeneralizar antes de tiempo. Porque normalmente introducirás código que estará pensando que van a pasar determinados casos que nunca Que no pasa, y entonces pasan. hay ramas condicionales que nunca se llegan a ejecutar, porque todavía no ha habido necesidad de hacerlo. Pero cuando refactorizas un test, lo que haces básicamente al refactorizar un test es una de dos. Que el test muchas veces es el nombre, que refleje mejor el comportamiento que estás mirando ahí. O sea, un caso típico es que tú empiezas diciendo, bueno, si el valor de entrada es 59 o algo así, pero luego dices, no, si el valor de entrada es superior al límite no sé qué, es decir, vas haciendo un nombre más genérico que no pueda cambiar con facilidad. Es decir, que si los datos del test cambian, tú no tengas que cambiar el nombre del test. Y si tú ves que lo que dice el test y lo que ocurre en el test se contradicen, pues tienes que cambiar el nombre. Y luego, pues buscas maneras de facilitar pues, la instanciación, la comprobación de cosas. Es decir, bueno, pues oye, aquí tengo que probar, por ejemplo, 20 ejemplos y no vas a hacer un test por cada ejemplo y repetir toda la instanciación. Entonces usas algún tipo de sistema que te permita repetir el mismo test. En PHP lo llaman data providers, en Go son los table tests, en Python creo que también tenemos otro nombre. Pero bueno, que nos permiten, por ejemplo, hacer simplemente una lista de casos y expectativas y tirársela al mismo test y ejecutarlas con facilidad. Entonces, de manera que el test es más conciso, más fácil de mantener, más fácil de entender, etc. Pero ya digo, refactor, yo es un tema que soy muy picajoso con eso, porque mucha gente, bueno, tenemos que hacer un refactor de no sé qué. No, quieres hacer una reescritura de eso. Un refactor es algo que puedes hacer simplemente cuando estás mirando un código para ver, bueno, oye, no sé qué, podríamos meter no sé qué feature, no sé cuánto y tal. Espera que miro por aquí. Uy, ¿qué es esto? Espera que lo arreglo. Un commit, push. Y ese sería un refactor. Es decir, veo algo que necesito, hasta esto no se entiende, se puede entender mejor, ¿no? Reescritura es ya, un momento, esto no está bien hecho.
Claro. tengo que de alguna manera hacerlo de nuevo partiendo de otros principios o con otros objetivos. Yo a eso se llama reescritura, rediseño, etcétera, pero potencialmente es rompetest. Vale. Es decir, cuando hacemos reescrituras sí que deberíamos de tocar el código. Cuando hacemos un refactor, el código se debería de respetar porque no tocamos funcionalidad, en teoría. Claro, de hecho hay una charla de Martin Fowler que se llama algo así como de flows o refactoring, me parece. Lo explica muy bien. Y de ahí, o sea, los momentos para hacer refactors son cuando estás leyendo código y dices, ¿y esto? Y tal, o cuando vas a introducir un cambio y ves que para hacer esa introducción del cambio tienes que hacer un arreglo en la estructura que te facilite introducir el cambio, pero ese arreglo lo haces antes de nada, con tus tests pasando, manteniendo el comportamiento. Y luego dice, luego hay un refactor planificado, pero eso no es refactor. Cuando dices, es que necesito poner en el backlog una historia de refactoring, no, eso no es refactoring, eso es otra cosa, eso es llámale rediseño, llámale lo que quieras. Que a lo mejor lo puedes abordar con un proceso de refactor de verdad, es decir, haciendo cambios, tal, pero a lo mejor no, porque igual ese cambio, ese rediseño implica que los tests también tienen que cambiar, porque estás buscando otro comportamiento, no mantenerlo, sino otro comportamiento que puede ser ligeramente distinto o que incluya otros casos que de momento no tienes cubiertos, pero entonces ya estás hablando de otra cosa. Claro. Vale, perfecto. Llevamos, solo por dar el dato, 1 hora y 20 minutos. Joder, Más. ostras, yo estaba pensando, no, llevaremos 1 hora y 10. Bueno, sí, no me he ido de tanto en No, no, realidad. no, estás muy ajustado. Muy Vale, pues yo iba a proponer eso, que si ya cerramos más que nada para no alargarlo demasiado y que no se nos haga demasiado tarde, si os parece bien, no sé si hay algo que más que queréis comentar o que creéis que Yo nos hemos estoy dejado muy a algo. gusto, yo me podría tirar aquí Sí, toda sí, la no, claro, semana. pero No, no, entonces lo que podemos hacer es buscar excusa para una nueva sesión o lo que Una sea. V2, ¿no? Claro. Pero nada, pues eso, simplemente cerramos aquí. Yo bueno, me he llevado algunas cosas muy interesantes que me han gustado mucho. Luego me la voy a volver a ver y me voy a apuntar algunas cosas que me han parecido bastante clave, que me han cambiado un poco el cómo pienso. Sí. Entonces, nada, Fran, eso, muchas gracias por venir aquí, por compartir todo tu conocimiento con nosotros y aguantar nuestro bombardeo de preguntas. Sí. Sí, Eh, yo al y final, como David dice, me he llevado muchas cosas que a partir de ahora ya no van a ser intuir cómo será, van a ser, no, no, esto es así y esto es por esto. Entonces, eso, muchísimas gracias. Ha sido nada, súper didáctica la charla y me ha encantado. nada, vosotros me lo han pasado muy bien también. A ver, a mí me gusta mucho hablar de estas cosas y no siempre tienes la oportunidad por unas cuestiones y otras. Y la verdad es que, hombre, no sé por qué, o sea, si me preguntas, no tengo ni idea de por qué me he interesado particularmente por este aspecto, pero es que me parece, o sea, es que además me parece un campo inagotable, o sea, cada día estoy descubriendo cosas nuevas. Nunca tienes la sensación de decir, ostras, que ya, no sé cómo decir, ya lo sé todo, o algo por el estilo, ¿no? Siempre hay alguna manera de enfocarlo de nuevo y sobre todo, a ver, yo vengo del campo de la educación y de la psicología y tal, y hay muchísimas conexiones con cosas pues, relacionadas con el aprendizaje, incluso con la manera en que el procesamiento de información en humanos y tal. Y entonces disfruto muchísimo con estas cosas y con estas charlas. vale, pues bueno, estás invitado a venir siempre que tal. O sea, seguro que te volveré a molestar para hablar de algún otro tema. Eso tenlo por sentado. Pues nada, Vale. muchas gracias y cuando queráis.